Comenzando con el primer ejercicio tenemos tres mallas y una corriente que pasa por estas dos. Dado este caso creamos una supermalla quitando esta corriente. Seguido determinamos el valor de esta malla y de la supermalla en total. Entonces tenemos que 10 voltios positivos entran por esta corriente y tiene 90 ohmios sumando estos dos. La ecuación de la supermalla es que entra por positivo y sale por negativo, menos 10 voltios, una intensidad 1 que es de 30 ohmios, más una intensidad 2 que es de 20 ohmios. Entonces sabemos que como la corriente que pasa por estos dos es 0.5 amperios, entonces la intensidad 1 menos la intensidad 2 nos debe dar 0.5. Entonces comenzamos. Para saber la corriente que pasa por esta malla, hacemos una operación sencilla en la cual cogemos el voltaje, que es 10 voltios, menos la resistencia que pasa en estas dos, o sea 90. Hacemos la adición y nos dice que es 111.1 miliamperios. Es la corriente que pasa en esta malla. Entonces aquí ya empezamos con haciendo operaciones de la supermalla, hallando la intensidad 1, en el cual escribimos la ecuación que ya tenemos escrita acá y decimos que menos 10 voltios es igual a intensidad 1 por 30 ohmios más intensidad 2 por 20 ohmios. Entonces cogemos los 10 voltios es igual a intensidad 1 por 30 más 0.5 que es esto de acá, amperios, por los 20 ohmios. Esto nos da un total de 10 voltios, que nos da un total de 10 voltios. Entonces, como está sumando, lo pasamos a restar. Entonces, menos 10 voltios, menos 10 voltios, menos 10 voltios es igual a intensidad 1 por 30 ohmios más los 20 ohmios que tenemos acá. Entonces, sumamos los dos voltajes, nos da menos 20 ohmios es igual a intensidad 1 por 50 ohmios, que es la suma de estas dos resistencias, y reemplazamos valores para entrar la intensidad. Decimos que menos 20 voltios dividido 50 ohmios da un total de menos 400 miliamperios. Entonces, ya hallando la intensidad 1, pasamos a restar nomás la intensidad, la corriente que pasa por los dos, menos la corriente que ya hallamos que pasa por la corriente de la intensidad 1. Entonces, 0.5 amperios menos 400 miliamperios nos dice que la intensidad 2, la corriente que pasa por la intensidad 2, es 100 miliamperios. Y aquí para comprobar, entonces decimos que 0.5 amperios es igual a menos 400 miliamperios menos más 100 miliamperios da 0.5 amperios efectivamente. Y para hallar el voltaje que cae sobre esta resistencia, pasamos a reemplazar valores normal. La intensidad 2 que pasa por esta malla decimos que es 100 miliamperios. Entonces reemplazamos los valores 100 miliamperios por la resistencia que vamos a hallar, que es 20 ohmios. Nos dice que el voltaje que cae en esa resistencia son 2 voltios nada más. Continuando con este ejercicio, vemos que tenemos dos mallas normales, un circuito de dos mallas. Entonces pasamos a definir las mallas. La malla 1 dice que es menos 4 voltios, entra por positivo, sale por negativo, más 2 voltios porque entra por negativo y sale por positivo. Es igual a la intensidad 1, que es la sumatoria de todas estas resistencias, menos la intensidad 2, que es esta resistencia. Hallamos la otra malla, en la cual dice menos 8 voltios porque entra por positivo y sale por negativo, más 4 voltios porque entra por negativo y sale por positivo, es igual a menos la intensidad 1, que es 0.1 kiloohmios, más la sumatoria de todas las resistencias que están en esta malla. Entonces pasamos a hacer un sistema de 2x2 en el cual cogemos las dos intensidades y las multiplicamos entre sí, que es 450 por 500 nos da 225 kiloohmios menos
la multiplicación de 0.1 kiloohmios menos 0.1 es igual a 10 kiloohmios. Esto es igual a 215 kiloohmios, es la constante. Entonces, la delta de intensidad 1 es el voltaje, que es menos 2, porque hacemos la operación acá. Menos 4 más 2 es menos 2 voltios. Y menos 4, que es menos 8 más 4 es menos 4 voltios. Hallamos la intensidad 2 multiplicando menos 2 por 500. Nos dice que es menos 1 kiloohmio. Y menos 4 por menos 0.1 nos dice que es 400. Hacemos esta operación y nos dice que es 1.4 kiloohmios. Pasamos con la intensidad 2. Entonces cogemos intensidad 1, que es 450 y menos 0.1 por el voltaje que hallamos aquí. Hacemos la multiplicación de 450 por menos 4. Dice que es menos 1.8 kiloohmios menos multiplicación de 0.1 kiloohmios por 2 es 200 ohmios. Esto nos da un resultado de 2 kiloohmios. Hacemos la respectiva división de 1.4 kiloohmios sobre 215 kiloohmios y nos dice que eso da 6.5 miliamperios. Y aquí en la otra seguimos y dice que 2 kiloohmios dividido 215 nos da 9.3 miliamperios. Entonces, ya sabemos la intensidad que pasa por cada una de estas dos mallas. Ahora necesitamos saber cuál es el voltaje que cae sobre esta resistencia. Para saberlo necesitamos primero saber cuál es la intensidad que cae aquí. Entonces, la intensidad en la variable x es igual a la intensidad 1, que es 6.5 miliamperios, menos la intensidad 2, que es 9.3 miliamperios. Nos dice que la intensidad que cae ahí es menos 2.8 miliamperios. Reemplazamos valores con la ley de Ohm y dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Cogemos la intensidad que nos dio, que es menos 2.8 miliamperios por 0.1 kiloohmios, que dice que es la resistencia aquí, la cual vamos a hallar. Y el voltaje que cae en esa resistencia es menos 280 milivoltios.